Bien, chicos, vamos a iniciar. Tema número 17, electricidad. Las indicaciones ya las conocemos. Realizar el resumen en el cuaderno, realizar los ejercicios según las explicaciones y recuerden que la práctica en Chamilo está disponible desde las 2 de la tarde del día de hoy hasta mañana a medianoche, ¿ya? Iniciamos entonces con el tema electricidad. A ver, mi amigo Jefferson, si me hace el favor, me apoya con la lectura. Ya, profe. La electricidad es parte de la física, que estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas. Para su mejor estudio se divide en electrostática y electrodinámica. Electrostática. Parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Carga eléctrica. Al igual que la masa, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga eléctrica está asociada con partículas que constituyen el átomo, el electrón y el protón, por lo cual se dan las interacciones entre ellos. Ya, muy bien. Entonces, básicamente recordar que la electricidad es parte de la física que estudia los fenómenos eléctricos en dos formas distintas, la electrostática y la electrodinámica. La electrostática refiere a las cargas en reposo y finalmente que la carga eléctrica está asociada a básicamente dos partículas que ya ustedes conocen porque la hemos conocido o la hemos estudiado en química cuando nos han dicho la estructura del átomo, cómo está conformado. Quiero que antes de continuar nos quede claro lo siguiente. Como podemos observar en la ilustración, son los electrones quienes giran alrededor del núcleo. En el núcleo del átomo tenemos protones y neutrones. Entiéndase que el electrón es una partícula de carga negativa, mientras que el protón es una partícula de carga positiva. Sin embargo, aun cuando ambos son partículas, solo el electrón es capaz de abandonar la órbita alrededor del núcleo del átomo. El protón, si observamos el dibujo, está amarrado, anclado al núcleo del átomo. Entonces, ¿a qué se debe esta aclaratoria? Un cuerpo puede estar cargado negativamente porque tiene un exceso de electrones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un cuerpo cargado negativamente tiene un exceso de electrones, pero un cuerpo cargado positivamente no es que tiene más protones, sino que tiene un déficit o tiene una carencia, si lo queremos ver de esa manera, una carencia de electrones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Repito, en el núcleo del átomo solo el electrón es capaz de abandonar la órbita alrededor de la cual gira del núcleo. Solo el electrón se mueve. El protón no puede moverse, está anclado al núcleo del átomo. Entonces, un cuerpo cargado negativamente tendrá un exceso de electrones, mientras que un cuerpo cargado positivamente tendrá una carencia de electrones. Bien. A ver, mi amigo Marco, ¿me apoya con la lectura, por favor? Claro, profesor. Electrización. Cuando frotamos un peine o una regla de plástico, ellos adquieren la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Así, los cuerpos con esta propiedad se dicen que se encuentran electrizados. Descubrimiento hecho por Thales de Mileto en el siglo V a.C., al observar que un trozo de ámbar, que es sustancia resinosa que en griego se llama electrón, frotado con la piel de animal podría traer pequeños trozos de paja o semilla. Bien, entonces lo que estamos aquí escuchando de parte de nuestro compañero es que ya desde el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego Tales
Tales de Mileto observó el fenómeno de que al frotar el ámbar, que es una resina de los árboles, al frotar el ámbar sobre la piel de un animal o sobre el pelaje de un animal, adquiría la propiedad de traer pequeños trozos de paja o semilla. Esto se debe simple y llanamente al fenómeno de transferencias de cargas. Recordando el dibujo que hemos visto anteriormente del núcleo del átomo y de las órbitas que describen los electrones alrededor del átomo, es necesario también aclarar que ese átomo en algunas ocasiones es capaz de adquirir cargas negativas, ¿ya? Es decir, estos átomos tienen la propiedad de ceder o de adquirir cargas negativas, tal como lo hemos aclarado hace un momento, y de esa forma el cuerpo puede quedar cargado positivamente o puede quedar cargado negativamente. Bien, mi amiga Ariana, ¿me apoya por favor con la lectura? A ver, profe. Un cuerpo se encuentra electrizado cuando contiene diferentes cantidades de electrones y protones. El caso contrario se dice que está eléctricamente neutro. Un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones. Si gana electrones, exceso de E se electriza negativamente. Pierde electrones, defecto de E, se electriza positivamente. ¿Leo el siguiente? Sí. Electrización de los cuerpos. Por frotación, cuando dos cuerpos se frotan entre sí, uno de ellos pierde electrones y se carga positivamente. El otro gana electrones del primero, se gana negativamente frotamiento. Ya, muy bien. Entonces, aquí estamos nuevamente haciendo énfasis en lo que acabamos de explicar. Son los electrones quienes son capaces de abandonar o incorporarse a las órbitas de los átomos, ¿ya? Y esa electrización de los cuerpos podemos iniciar por el efecto de frotación. A través de la frotación es posible cargar positivamente o negativamente un cuerpo según este cuerpo pierda o gane electrones. Bien. Vamos a ver acá. Mi amigo Darwin, por favor, me apoya con la lectura. Claro, profesor. Ajá. Número 2. Por contacto. Cuando ponemos en contacto un conductor cargado con otro sin carga, existirá entre ellos un flujo de electrones que dura hasta que se equilibren electrostáticamente. Número 3. Por inducción. Cuando acercamos un cuerpo cargado llamado inductor a un conductor llamado inducido, las cargas atómicas de este se reacomodan de manera que las de signo contrario al del inductor se sitúan lo más próximo a él. Listo, muy bien. Entonces, según lo que nos acaba de leer nuestro compañero, tenemos la electrización por contacto. Obviamente, al electrizar un cuerpo por contacto, uno de los cuerpos ya debe tener una carga, ¿ya? Para poder ser transferida al otro cuerpo que eléctricamente es neutro. Quiero que quede claro lo siguiente. Normalmente en la naturaleza todo cuerpo tiene carga eléctrica, solo que esta carga eléctrica en condiciones normales es una carga neutra. Significa que hay un equilibrio entre las cargas positivas y negativas que componen los átomos de ese cuerpo. Cuando yo voy a electrizar un cuerpo por contacto, uno de los dos cuerpos ya debe estar cargado. ¿Sí me hago entender? Uno de los dos ya debe tener o un exceso de electrones, carga negativa, o un déficit de electrones, es decir, carga positiva. De esta manera, al establecer contacto entre ambos cuerpos, ocurre la transferencia de carga, de manera tal que entonces el cuerpo que al inicio era eléctricamente neutro pasa a adquirir una carga, sea positiva o sea negativa.
La carga por inducción simplemente implica que es posible transmitir esa carga eléctrica sin necesidad del contacto físico. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos un globo y lo frotamos sobre nuestras cabezas, nos daremos cuenta que nuestro cabello tiende a pegarse al globo, se paran los pelitos. ¿Por qué? Porque el globo de alguna forma adquirió una carga negativa, ha cedido electrones y quiere agarrar los electrones de nuestro cabello. Por eso nuestro cabello tiende a levantarse, a pararse como si nos hubiéramos asustado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Ok, entonces acá prestamos atención, por favor. La carga eléctrica tiene su unidad en el sistema internacional. Así como hablamos de metros, así como hablamos de kilogramos, en el caso de la carga eléctrica vamos a hablar de la unidad que se llama o se expresa como Coulomb. Dicho sea de paso, Coulomb es el apellido del científico que estuvo estudiando los fenómenos eléctricos. Por eso el nombre Coulomb. Y al igual que otras unidades en el sistema internacional, tenemos una serie de submúltiplos con los que vamos a trabajar. Si ustedes recuerdan, al inicio de este año escolar, los primeros temas de física se relacionaban con el uso y la operación de notaciones científicas. Trabajábamos con notación científica, hicimos multiplicación, división, suma, resta de notación científica. Si es que no se acuerdan, la sugerencia es repasar un poco esos temas de manera tal que cuando empecemos a trabajar con los ejercicios no tengamos confusiones. Otra de las cosas que es necesario tener en cuenta es lo siguiente. Los submúltiplos de la carga eléctrica, los submúltiplos del Coulomb, son el milicoulomb, el microcoulomb y el nanocoulomb. Cuando yo vea milicoulomb, se sobreentiende que la notación científica asociada es una potencia de 10 a la menos 3. Cuando lea microcoulomb, será una potencia de 10 elevada a la menos 6. Y cuando lea nanocoulomb, será por 10 a la menos 9. Existe otra que es el picocoulomb, que está asociada a una potencia de 10 elevada a la menos 12. A ver si esto me deja escribir. Ajá, listo. A la menos 12. ¿Ok? Agréguenla, por favor, allí en una notita al margen en su cuaderno o en la hojita si llegaron a imprimir. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Tanto el electrón, escúchese bien, tanto el electrón como el protón tienen la misma carga eléctrica. Pero la misma carga eléctrica en módulo, puesto que en signo son opuestas. Es decir, la carga eléctrica del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Mientras que la carga eléctrica del protón es 1,6 positivo por 10 a la menos 19 coulomb. Eso, por favor, ténganlo muy presente. Bien. Propiedades de la carga eléctrica. La carga eléctrica que se presenta en un cuerpo se debe al número entero, entiéndase bien. La carga se asocia al número de electrones. A ver, ¿y por qué tiene que ser un número entero? Bueno, porque yo no puedo tener la mitad de un electrón, ni puedo tener la mitad de un protón. Tengo siempre en su totalidad el protón o en su totalidad el electrón. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando vamos a cuantificar la carga eléctrica será un número entero multiplicado por el valor de la carga del electrón, en este caso, que ya hemos dicho, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora bien, recordemos que cuando hay un exceso de electrones, esa carga será negativa. Y que cuando hay un déficit, aquí hay un error en la lámina, por favor me lo corrigen allí en su cuaderno para que no se me confundan. Cuando hay un déficit, una carencia, ¿ya?, de electrones, hablamos de una carga eléctrica positiva. ¿Ya? Entonces, la carga eléctrica será entonces el número de electrones o el número de electrones multiplicado por n, que es un número entero. 5.000, 3.500, 2.272, siempre un número entero. ¿Ok? Bien. Tenemos acá un ejemplo.
Dice que frota una varilla de vidrio y esta adquiere una carga de 32 microcoulomb. Me piden que debo calcular la cantidad de electrones que perdió el vidrio. ¿Ya? Dense cuenta que esta carga aquí me dice signo positivo, no me dice signo negativo. Está sobreentendido acá que el signo es positivo. Por lo tanto, esa varilla de vidrio cedió, perdió, regaló, transfirió electrones. Entonces, la carga con la que me dan el trabajo al inicio es de 32 microcoulomb. Recordemos que micro, el prefijo micro, significa por 10 a la menos 6. No se nos olvide, por favor. Entonces, esta carga de 32 microcoulomb es lo mismo que 32 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Ya? Luego tenemos el valor de la carga del electrón, que ya lo conocemos. Vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cuál es el único dato que no conocemos? La cantidad de electrones a la cual hacemos referencia. Aquí simplemente hacemos un despeje sencillo. Esto que multiplica pasa a dividir. Y al dividir 32 por 10 a la menos 6 entre 16 por 10 a la menos 20, me da como resultado 2 por 10 a la 14, que sería la cantidad de electrones que cedió o que perdió la varilla de vidrio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro todo lo que he dicho? ¿Por qué se iguala, disculpe, a 1,6 por 10 a la menos 19? Ajá, recordemos que la carga del electrón es un valor constante, así como la gravedad siempre vale 9,8, ¿ya? Es una constante universal. La carga del electrón también es una constante universal. Eso creo que había quedado sobreentendido al inicio. ¿Y por qué tiene menos 20? La carga del ¿Por qué uno electrón tiene vale lo menos mismo 19 en por China, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. ¿Sí me explico? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Pero profesor, Dígame. uno está con menos 19 y el otro está con menos 20. He dicho hace un ratito que debemos repasar lo que es notación científica. ¿Qué ocurrió acá? Que en lugar de trabajar con 1,6, he corrido la coma por conveniencia para poder dividir 32 entre 16, que sean dos números enteros. Eso es un artificio matemático que se apoya en las propiedades de la notación científica. Ok, no vi la coma, no vi que corrió la Ajá, coma. listo, no hay problema. Es que no hay problema. Te pregunten lo que tengan que preguntar, ¿no? Eso no es problema. Bien, vamos a continuar. Dice que la conservación de la carga la carga eléctrica se basa en el hecho de que al frotar dos cuerpos entre sí, uno de ellos pierde cierta cantidad de electrones y el otro gana o adquiere esa cierta cantidad de electrones. Eso significa, recordemos los conceptos que vimos de energía potencial y cinética. Decíamos que la primera ley de la termodinámica establece que la energía ni se crea ni se destruye. En el caso de la carga eléctrica pasa algo similar. La carga ni se crea ni se destruye, ¿ya? Puede ser transferida, pero no se puede crear ni se puede destruir. Por lo tanto, si yo tengo la carga eléctrica de un cuerpo y hago una transferencia de carga, al final, la carga eléctrica inicial de esos cuerpos va a ser igual a la carga eléctrica final. ¿Ok? Así como pasaba con la energía cinética y potencial. Decíamos que si la energía cinética aumentaba, la energía potencial disminuía. Y si la energía potencial aumentaba, la energía cinética disminuía. Aquí ocurre algo similar. Si yo tengo una carga inicial en dos cuerpos y los pongo en contacto, la carga al final en esos dos cuerpos va a ser la suma exactamente igual. O sea, vamos a tener la misma cantidad de carga global o total. No sé si me hago entender. ¿Se entiende lo que he dicho? Imaginémonos esos electrones como, digamos, monedas de un sol, ¿sí? Imaginemos que tenemos un saco con monedas de un sol, ¿verdad? Entonces Stephanie va caminando por la calle y se consigue a José, que José tiene una bolsa vacía, ¿ya? Entonces Stephanie, como es muy buena gente, viene y comparte parte de sus soles con José y le coloca en su bolsa algunas monedas. Pregunto, si yo tomo las dos bolsas y las vuelvo a unir, ¿habrá más monedas o menos monedas o habrá la misma cantidad de monedas? Creo que la misma. Obviamente la misma 50 cantidad. céntimos para cada uno. No, ciertamente, pues, a menos que José se haya gastado algo comprándose un chupete, por ejemplo.
Pero estamos conversando en cuanto a que la conservación de la carga eléctrica es una propiedad. Esa carga eléctrica que llevaba Stephanie con sus soles, le transfirió a José, pero si yo sumo, tomo las dos bolsas y las uno de nuevo y cuento las monedas, tendré exactamente la misma cantidad de monedas. Algo similar ocurre con la conservación de la carga eléctrica. Profesor, o sea, cuando supongamos que en el inicio tengo un poco más de carga, tengo que igualarle para que tenga un cierto equilibrio. O sea, no puede exceder ni tener Correcto, carencia. exactamente. Tenemos que hallar la forma de que haya un tipo de equilibrio, que Es los dos como un resultados sean equilibrio. iguales. Algo parecido como un equilibrio, así también es válido tu observación, pues. Al final, la carga total del sistema, así como al final la cantidad de monedas en ambas bolsas, la carga total en el sistema va a ser siempre la misma al inicio que al final del fenómeno. Porque cuando tú venías caminando con tus bolsas tenías 100 monedas. Le diste 40 a José, te quedaste con 60, José con 40. Pero si yo sumo las cantidades de monedas, obtengo nuevamente lo que tenías al inicio, 100 monedas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos acá casos particulares. Cuando dos cuerpos esféricos de igual radio, cargados con carga 1 y carga 2, se ponen en contacto. Hay un intercambio de electrones, ¿ya? Hay un flujo de electrones, un intercambio, una redistribución de la carga. Sin embargo, la carga total que se está redistribuyendo, así como las monedas de Stephanie, la carga total que se está distribuyendo, yo sumo las cargas parciales y la divido entre dos, hago un promedio. ¿Sí se entiende? Hago un promedio acá. ¿Bien? Y eso me daría la carga equivalente en cada uno de los cuerpos, así como al inicio en cada una de las bolsas. Vamos a aplicar el ejemplo para que se entienda un poco mejor. Hay dos esferas. Una tiene una carga de 56 microcoulomb y otra una carga de 18 microcoulomb. Se ponen en contacto y luego se separan. ¿Qué ocurre cuando se ponen en contacto? Se redistribuyen las cargas. Saltan los soles de una bolsa a la otra. ¿Sí? Entonces, calcule la carga final que adquiere la carga Q2. ¿Qué debo hacer? Bueno, ya yo sé que la carga en 1 es igual a la carga en 2. ¿Ya? Sumo las cargas parciales. 56 micro más 18 micros. Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, al sumar y dividir entre 2, obtengo que ese promedio es de 37 microcoulomb para ambos cuerpos. ¿Ya? Recordemos, antes de estar en contacto, sus cargas eran distintas. Una vez que se ponen en contacto, sus cargas pasan a ser iguales. ¿De cuánto es esa igualdad? La suma de las cargas iniciales, 56 más 18, dividido entre 2. Entonces, para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2, tengo exactamente el mismo valor, 37 microcoulomb. ¿Se entendió lo que he dicho? Tengo una pregunta. Sí. Pregunte. Lo que hemos hecho es el de microcoulomb, ¿no? Sí. Supongo que uno no tenga eso y tenga uno que es milicoulomb. Milicoulomb. Tendríamos que transformarlo eso a micro. Nuevamente, micro. muy bien, buena tu pregunta, Ahí Stephanie. Buena tu pregunta. Nuevamente les recuerdo, fíjate, yo entendí lo que ella me dice, fíjate. Si yo tengo una carga de 3 milicoulomb, sería 3 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo, porque veo que algunos ni se mueven, ni respiran, ni pestañean. A veces creo que se toman una foto y me la ponen ahí para engañarme. A ver, listo. Entonces, y tengo otra carga, por ejemplo, de otros 3, pero no mili, sino 3 por 10 a la menos 9, que ¿serían qué? Nanocoulomb, ¿sí o no? Ahí está. Pregunto, recordemos nuevamente notación científica. ¿Yo puedo sumar de frente estas dos cantidades? No. ¿Qué debo hacer? Yo debo hacer que las potencias de 10 sean iguales para yo recién poder pensar en sumar. ¿Ya? Entonces, este 3 por 10 a la menos 3, debo llevarlo a 3 por 10 a la menos 9, es decir, el 10 a la 3, convertirlo a 10 a la menos 9, corriendo la coma, agregando los ceros, para eso hay un procedimiento, ¿ya? O el 3 por 10 a la menos 9, bajarlo a 10 a la menos 3. Entonces ahí nuevamente corremos la coma, agregamos ceros. Recién cuando tengo las mismas potencias, es decir, cuando recién las potencias de 10 acá son iguales, es que yo puedo pensar en sumar. ¿Sí me hago entender?
Entonces, cuidado, la pregunta de Stephanie es bien interesante. ¿Por qué? Porque obviamente si tengo 56 micro y 18 micro, pues de frente puedo sumar. Pero si tuviera 56 micro y 18 pico o 18 nano, entonces ya es distinto. Debo hacer la transformación en notación científica para poder después sumar. ¿Ya? Eso más que todo es matemático. Eso en realidad no es de la física. Esa parte es matemática. Entonces ahí hay que repasar un poco, ¿ya? De todas formas, si hay mucha confusión, podemos coordinarnos y hacer un Zoom para hacer algunos ejercicios y recordar eso, refrescarlo, ¿ya? Pero que no sea hoy, por favor, que tengo el día copado. Ok, entonces, cuando tenemos esferas de distinto radio, dense cuenta que aquí en el segundo ejemplo, me hacen énfasis en que las esferas, tienen radios distintos, R1 y R2, es decir, tienen tamaños diferentes. En este caso, voy a establecer la siguiente igualdad. En este caso, tengo un quebrado, un cociente entre la carga 1 y el radio de la esfera 1 elevado al cuadrado, igual a la carga 2 dividido entre el radio 2 elevado al cuadrado. O sea, aquí la relación es distinta porque ya los cuerpos no son de las mismas dimensiones, sino que son cuerpos de dimensiones diferentes. ¿Bien? Vamos de frente ya con lo que son las leyes de la electrostática. ¿Ya? La ley de la electrostática tenemos la ley cualitativa y la ley cuantitativa. En el caso de la ley cualitativa, es muy sencillo de recordar. De hecho, hay hasta refranes sobre el tema. Cargas de signos distintos o de signos opuestos se atraen, mientras que cargas de signos iguales se repelen. En este caso podemos hacer una analogía con los polos de un imán. Hemos notado en algún momento, si hemos tenido un imán, un par de imanes en las manos, que colocándolos de cierta forma tienden a atraerse con fuerza y invirtiendo su posición tienden a rechazarse, a repelerse. Algo similar ocurre con las cargas eléctricas. Las cargas de signos contrarios se atraen, las cargas de signos iguales se repelen. La ley cuantitativa es lo que se conoce como la ley de Coulomb, que me va a establecer que hay una fuerza, entiéndase, si hablamos de una fuerza, estamos hablando de Newton, no se nos olvide. Hay una fuerza entre dos cargas separadas una cierta distancia, ¿ya? Tenemos entonces acá las magnitudes correspondientes a esta fórmula. F representa la fuerza que va en Newton. La carga 1 y la carga 2 representan la carga en Coulomb. D viene a ser la distancia en metros. Y K es una constante, así como la gravedad, que vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Y con la ley de Coulomb vamos a tener otro tipo de problemas para resolver. Sin embargo, a ver, déjenme mirar acá. Sí, sin embargo, para la aplicación de esta fórmula, lo haremos en la siguiente clase, ¿ya? Porque este tema sí es un poquito más extenso. Bien. Para ir cerrando, vamos entonces con los ejercicios que voy a dejar propuestos. Obsérvese que los enunciados me hablan, por ejemplo, de una varilla de caucho que adquiere una carga de 48 milicoulomb, calcular la cantidad de electrones. Ya eso lo vimos por allí. Otra que me dice un cuerpo eléctricamente neutro gana 3 por 10 a la 20 electrones. Vamos a determinar su carga. Recordemos, la carga va a ser igual al número de electrones multiplicado por la carga del electrón. No se nos olvide. Después me piden por acá, calcule cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulomb. Luego se tienen tres esferas idénticas con cargas Q1, Q2 y Q3. Se ponen en contacto y luego se separan. Tres esferas idénticas. En el ejemplo que expliqué, hablaban de dos. Pero si ahora tengo tres, pues en vez de sumar dos cargas, deberé sumar tres cargas y sacar el promedio en función a tres cargas. Y el último ejercicio, determine cuántos electrones gana o pierde un cuerpo que tiene una carga eléctrica de 6,4 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ok? Esos son los ejercicios que están propuestos. ¿Alguna pregunta, chicos? Esos ejercicios van a estar en la práctica, ¿no, profesor? La idea es esa, que ustedes practiquen con esto, repasen y puedan ir a dar su práctica a ejercicios similares. Por supuesto, tomen en cuenta
que también tenemos una parte de lo que es la teoría, ¿no? Yo siempre coloco algo de teoría, ¿por qué? Porque no podemos analizar los ejercicios si no manejamos los términos, si no manejamos la teoría que sustenta esos ejercicios, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta eso también, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo. A ver, José. Va a estar difícil la práctica. Depende, va a estar difícil para el que no estudie y va a estar fácil para el que estudie. Ya, profe, eso no me quería saber. Acuérdense que hay 2 intentos, ¿ya? Hay 2 intentos. Y normalmente yo pongo muy parecido a lo que vemos en la clase. O sea, de mí podrán decir, pero no pueden decir que el maestro explica una cosa y los ejercicios son otras. Si ustedes se sientan a leer, se van a dar cuenta que los ejercicios que están en las prácticas son muy similares, a veces inclusive los mismos que yo dejo de tarea o que dejo para resolver. Obviamente, pues en el caso de secundaria, no hay un libro como en primaria, ¿no? En secundaria no hay un libro. El libro en este caso soy yo soy el que les prepara los temas, yo busco los ejercicios, yo les preparo todo. Y no tienen el tiempo de repente de adelantarse a qué va a venir en la clase siguiente para de repente repasar o qué sé yo, investigar algo. Esa es una debilidad, indudablemente, ¿no? Esperemos que para el año que viene tenga yo la oportunidad de prepararles un material que tengan ustedes desde inicio del año escolar. Si pudiese ser el caso, pues que tuvieran ese material a mano, de manera que ya ustedes fueran viendo qué temas vamos a ir desarrollando consecutivamente. Por lo pronto también recordarles nuevamente que deben repasarlo en notación científica. No se queden únicamente con mi sugerencia, vayan a YouTube, busquen tutoriales, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide en notación científica. También se le llama notación ingenieril. Busquen para que luego cuando vayan a los ejercicios no se confundan, ¿ya? Porque es triste ver que muchas veces saben del tema, saben aplicar la fórmula, saben de qué se está haciendo los ejercicios, pero se equivocan con una notación científica. Porque pusieron un número menos o pusieron un número más. Entonces, rehagan su repaso para que no vayan a tener ese problema. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Mi amigo Gerald no habló hoy. Gerald, ¿entendiste la clase? Sí, profesor, más o menos. Más o menos. Este más o menos me sonó así como que está más perdido que Tarzán el Día de las Madres. ¿Ah? Bueno. Bien, chicos. Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Cuídense mucho, por favor. No me salgan a la calle sin tapaboca. Mucho ojo. No se aglomeren en sitios cerrados. Mira que viene una segunda ola. No quiero ninguno de ustedes enfermo, ¿eh? ¿Ya? Si se van a enfermar, que sea por la clase, no porque me le dio un COVID por ahí a ninguno de ustedes, ¿ya? ¿Sí? Sí, profe. Listo, pues. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Minecraft. Ajá. Cuídense. Ya, profe. Te cuidas. Ya, sí, pues. Ahí vamos. Ajá. Listo, pues. Nos vemos.